Cásate con él y te desheredaremos, dijeron mis padres. 3 años después, aparecieron con $40 en regalos cuando mi hermana no pudo tener hijos. Cásate con él y te desheredaremos. 3 años después, yo rebosaba de alegría y vida. Y ellos volvieron arrastrándose. No necesitaba su disculpa, solo un cierre. Tengo 28 años, soy mujer, y hace 3 años, cuando me casé con Luke, de 30 años, mi familia me rechazó. Desde entonces, no hemos hablado. Luke y yo habíamos estado saliendo durante 2 años antes de decidirnos a casarnos. Mis padres nunca lo quisieron, por lo tanto se opusieron firmemente a aceptarlo como miembro de la familia, como su yerno. El razonamiento era bastante superficial. Se debía a que Luke no provenía del mismo entorno que nosotros. El padre de Luke trabajaba como conserje en un instituto, y su madre se quedaba en casa para cuidarlo a él y a sus 2 hermanos menores. El dinero siempre escaseaba, y Luke no pudo ir a la universidad ya que tuvo que empezar a trabajar inmediatamente después de graduarse del instituto para mantener a su familia. Cuando lo conocí, trabajaba como mozo de almacén en un complejo de oficinas cercano. Lo veía regularmente durante mis descansos para comer. Después de 1 mes o 2, lo invité a salir. Sinceramente, no me importaba cuál era su trabajo o cuánto dinero ganaba. Era atractivo, y después de unas cuantas citas, supe que era el hombre adecuado para mí. 6 meses después, se lo presenté a mis padres. Al principio se alegraron de verlo, pero cuanto más sabían sobre su familia y sus antecedentes, menos les gustaba. Finalmente, empezaron a presionarme para que terminara mi relación con él, ya que no creían que fuéramos una buena pareja. Aparentemente, pretendían ahorrarme una desilusión amorosa e informarme de que la relación nunca funcionaría ya que éramos demasiado diferentes. Predijeron que la fase de luna de miel terminaría y que eventualmente nos separaríamos. Provengo de una familia empresarial muy adinerada. Mis abuelos fundaron una empresa de inversiones, que ahora dirigen mis padres. Es lucrativa, y mis padres siempre han estado orgullosos de su trabajo, del dinero que ganan, de su origen y de las personas con las que se relacionan. En resumen, siempre han sido bastante snobs, pero eso nunca me ha afectado. De hecho, cada vez que los veía actuar como si fueran demasiado maravillosos para todos los demás, me sentía incómoda. Decidí a una edad temprana que no quería ser así, y creo que cumplí con mi decisión. Mis padres esperaban que tanto mi hermana como yo trabajáramos para ellos y les ayudáramos a hacer crecer el negocio. Pero, sinceramente, trabajar para mis padres parecía una pesadilla, así que empecé a trabajar en otro lugar. Ya estaba en la cuerda floja porque les había decepcionado al no unirme a la empresa después de graduarme. Creo que mi decisión de estar con Luke fue la gota que colmó el vaso. Así que cuando nos comprometimos, se indignaron y me dieron un ultimátum. Podía romper el compromiso y seguir siendo miembro de la familia, o me desheredarían y convertirían a mi hermana en la heredera de todo su patrimonio. Para ser honesta, mi hermana era la hija favorita de nuestros padres, y con razón. Se lo había ganado porque, desde que era niña, había sido exactamente el tipo de persona que mis padres esperaban criar. Sophie, mi hermana, siempre ha sido exactamente como mis padres. Ella también estaba orgullosa de nuestra fortuna, a pesar de que no había contribuido a su adquisición. Era igual de snob y arrogante, creyendo que era superior a todos los demás solo porque nuestros padres tenían mucho dinero. Sophie es mi hermana menor, es 2 años menor que yo, así que intenté hacer que actuara más como yo, o como una persona normal, para ser sincera, pero nunca funcionó. Creo que se parecía demasiado a mis padres como para reconocer que la forma en que interactuaban con los demás estaba mal. En fin, solía llevarme bien con ella cuando éramos más jóvenes, pero cuando empezó el instituto, se volvió un poco acosadora, y dejamos de tener una buena conexión. También era un poco desagradable que me dijeran constantemente que tenía que ser más como mi hermana a la hora de relacionarme con los demás. Según mis padres, no tenía criterio. También estaba el hecho de que ella vivía su vida exactamente como nuestros padres esperaban que lo hiciera. Se licenció en empresariales y empezó a trabajar con nuestros padres para sacar adelante la empresa. Ahora era la hija modelo, la hija ideal. Mis padres, y ocasionalmente Sophie, se habían esforzado mucho por convencerme de que rompiera con Luke mientras salíamos porque no estaban de acuerdo con nuestra relación. Por desgracia para ellos, no lo consiguieron, y nos comprometimos. Después de que mis padres me dieran ese ultimátum, fue una decisión fácil para mí. No me preocupaba en absoluto su herencia. Solo quería vivir una vida tranquila con Luke, así que les dije que podían desheredarme y que yo estaría bien con ello. Unos 3 meses antes de mi boda,
mis padres proclamaron abiertamente a la familia que me desheredaban por casarme con alguien que claramente me amaba solo porque provenía de una familia adinerada. Querían saber cuánto duraría nuestro matrimonio si no tuviera el dinero que tenía. Hasta ahora, sin posibilidad de herencia, estaban convencidos de que Luke me abandonaría en cuanto descubriera que había sido desheredada, y que mi hermana recibiría todo el patrimonio. Pero, a juzgar por el hecho de que Luke y yo estamos esperando nuestro primer hijo juntos, supongo que se equivocaron. Estaba bastante triste después de que me desheredaran. Eran mi familia, y los quería. Pero nunca volví a hablar con ellos. Ellos tampoco se pusieron en contacto conmigo. Seguí trabajando en recursos humanos, y Luke ascendió a gerente de almacén poco después de casarnos. El puesto también incluía un aumento considerable. Así que la vida ha sido bastante cómoda, y hemos sido muy felices juntos. Descubrimos que estaba embarazada unos meses antes, y ahora era el momento de completar nuestra feliz y pequeña familia. Desde que descubrieron que Luke y yo salíamos, mis suegros me han tratado como si fuera su propia hija, y nunca me han dejado echar de menos a mi propia familia. Estaba muy satisfecha con la vida, y no había drama, hasta hace 2 semanas, cuando Sophie me envió un mensaje de texto para decirme que nuestros padres podrían venir a verme pronto. Y, por si te preguntas por qué me avisó, no es porque se haya transformado mágicamente en una mejor persona. Simplemente se puso en contacto conmigo porque estaba enfadada con nuestros padres. Al parecer, hace un año, la emparejaron con un chico que resultó ser el hijo de un amigo muy cercano. Decidió salir con él, darle una oportunidad y ver qué pasaba. Nuestros padres siempre hablaban bien de su familia, porque, por supuesto, provenían de entornos económicos similares. El chico también estaba bastante bien económicamente. Le propuso matrimonio a Sophie hace un mes, después de que hubieran estado saliendo durante aproximadamente un año. Pensó que esto haría feliz a la familia, y también estaba ansiosa por sentar cabeza y tener su propia familia. Pero antes de que pudieran anunciar su compromiso, los padres del chico insistieron en que ambos se sometieran a pruebas reproductivas. Esperaban un nieto, y su hijo había sido engañado anteriormente por otra mujer que no había dicho que se había sometido a una histerectomía por razones médicas. No querían correr el riesgo de nuevo. A Sophie le pareció extraño, pero accedió a hacerlo porque nuestros padres querían que terminara con ello para poder anunciar su compromiso. Desafortunadamente, descubrieron que era estéril. La examinaron unas cuantas veces más para asegurarse, pero los resultados fueron siempre los mismos. Mis padres fueron a sus médicos especialistas en reproducción, pero no tenían una explicación clara de por qué le estaba ocurriendo esto. El chico finalmente rompió con ella ya que no quería ir en contra de los deseos de su familia. ¿Y lo más bonito de todo? Mis padres ahora la culpan a ella por alguna razón. Ni siquiera quiero entrar en lo mal que está todo. Me asusté cuando leí el mensaje que me envió, y al final del mensaje, estaba extremadamente enfadada. Dijo que me contaba todo esto porque sabía que nuestros padres se pondrían en contacto conmigo pronto. Se habían enterado por algunos de mis primos de que estaba embarazada, y como ya no tenían la posibilidad de tener nietos de ella, yo era su única esperanza. Después de leer el mensaje, HABLE con acento agudo con Luke. Decidimos que, pasara lo que pasara, no nos reconciliaríamos con ellos. Simplemente no merecía la pena, y, después de cómo trataron a Sophie, no quería tener nada que ver con ellos. Mis padres llegaron a mi puerta hace 3 días, tal como Sophie había mencionado. Cuando abrí, me abrazaron y me dijeron que se habían enterado de que iban a ser abuelos. Querían pasar página del pasado y empezar de nuevo. Por eso habían venido a reconciliarse conmigo. Incluso traían regalos por un valor total de unos 40. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal, nuevas historias reales todos los días. $000 que aún estaban en el coche. La mención de los regalos y su valor me irritó aún más. Solo llevaba unos meses de embarazo, así que no se me notaba, y llevaba ropa bastante holgada. Así que les dije a mis padres que lo que habían oído sobre mi embarazo no era real. También les dije que había hablado recientemente con Sophie y que entendía exactamente por qué estaban allí. Así que, aunque fuera cierto, no tenía ningún deseo de reconciliarme con ellos. Soy mi propia persona, no una máquina de hacer bebés. Y si solo querían volver a conectar porque yo era su única oportunidad de tener nietos, no quería ese tipo de relación en absoluto. También les informé de que sabía lo que valía, y que definitivamente era más de $40. Antes de cerrar la puerta, estaba extremadamente satisfecha. No creo que hiciera nada malo porque, dado cómo nos trataron tanto a mí como a Sophie, no creo que merezcan la oportunidad de tener el tipo de familia que desean. Pero entonces mi padre me envió una nota,
Y ahora estoy un poco confundida, por lo que estoy aquí para pedir consejo sobre qué hacer. No es un mensaje muy largo, así que simplemente lo pegaré aquí y dejaré que ustedes saquen sus propias conclusiones. Mensaje de papá: vinimos a visitarte y arreglar las cosas porque sabemos que estás embarazada. Sé que habías dicho específicamente a todo el mundo que no nos lo dijeran todavía, pero todos en la familia estuvieron de acuerdo en que era el momento de arreglar las cosas contigo, y nosotros también. No tienes ni idea de lo arrepentidos que estábamos tu madre y yo de todo después de que te casaras. Habíamos querido ponernos en contacto contigo varias veces, pero cada vez que hablábamos de ti con el resto de la familia, descubríamos que seguías disgustada con nosotros. Esperamos a que te calmaras antes de ponernos en contacto contigo. Supongo que ese fue nuestro error, no hacer nada y esperar a que las cosas se enfriaran antes de disculparnos. Pero sinceramente quiero disculparme contigo por lo que te hicimos pasar. También queremos disculparnos con Luke porque nos equivocamos por completo con él. Es solo que no queríamos que te rompiera el corazón, y sabes lo frecuente que es descubrir que la persona con la que sale tu hijo es un cazafortunas. Así que simplemente queríamos salvarte de ello. Supongo que nos pasamos un poco de la raya y nunca le dimos a Luke una oportunidad real. Solo intentábamos protegerte, pero ahora me doy cuenta de que no lo hicimos correctamente. Ojalá hubiera podido disculparme contigo hace mucho tiempo, y créeme, tu madre y yo siempre lamentaremos nuestras acciones. Te puedo garantizar que lo que te haya dicho Sophie no es cierto. Desde luego, no todo. Su ex no la dejó solo porque fuera estéril. Había muchas otras razones que ella no reveló, como sus problemas extremos de ira y su inseguridad a su alrededor. Apuesto a que no te lo contó, pero su ex se puso en contacto con nosotros más tarde para hacernos saber que esas eran las verdaderas razones por las que la dejó, no solo los problemas de fertilidad. Por último, sé que vales mucho más que los regalos que te hicimos. Solo queríamos expresar lo tristes que estábamos, y seguimos estando, desde el fondo de nuestros corazones. Espero que veas esto y nos perdones. Así que esto es lo que enviaron. Y ahora estoy extremadamente perpleja. Estoy desesperada por descubrir la verdad sobre todo, pero no estoy segura de si es realmente mi responsabilidad. También me siento como una imbécil porque les cerré la puerta en la cara a mis padres cuando intentaron reconciliarse conmigo. Y ahora me pregunto si soy la idiota por ignorar los intentos de mis padres de arreglar las cosas conmigo. Actualización 1. Le pregunté a Luke sobre ello, y me dijo, como muchos otros en los comentarios, que no importa cuál sea la verdad en este momento. No importa cuál sea la verdadera razón de la separación de mi hermana con su ex, porque mis padres solo estaban aquí porque estaba embarazada. Si no hubiera sido así, nunca se habrían vuelto a poner en contacto conmigo. Y el hecho de que hayan esperado tanto tiempo demuestra que asumían que podían ir y venir a su antojo, y que yo simplemente iba a tener que aguantarlo. Me explicó que el mensaje que me enviaron era un intento de manipularme emocionalmente, y que como estaba embarazada, podía haber sido más vulnerable, por lo que caí en la trampa. Estoy de acuerdo con él en eso, porque de repente he estado más sensible con las cosas. Pero Luke fue capaz de identificar varios fallos en el mensaje que me enviaron. Por ejemplo, si realmente se arrepentían de cómo me habían tratado, y en particular a Luke, deberían haberse puesto en contacto con nosotros al menos una vez. Es cierto que parecía enfadada con ellos, pero ¿cómo iba a cambiar eso el no hablar con ellos? Debían saber que si querían arreglar las cosas, tenían que hablar con nosotros. No podían esperar a que nos relajáramos por nuestra cuenta. Así no es como funciona. Más importante aún, sabían que Luke y yo mantuvimos nuestras finanzas separadas hasta que nos casamos. En realidad, fui yo quien se acercó a Luke, no al revés. Así que, si hubiera sido un cazafortunas, estoy muy segura de que se habría acercado a mí en su lugar. Durante los primeros meses, estaban comprensiblemente ansiosos por los contrastes entre nuestras familias y nuestros antecedentes financieros. Nunca intentaron llevarse bien con Luke ni conocerlo. Reconocieron esta verdad en su mensaje, pero nunca le dieron una oportunidad. Pero no tuvieron la decencia de disculparse con él por separado. No es que no supieran su número de teléfono o cómo contactarlo. Estaba en las redes sociales, y podrían haber contactado con él allí si realmente lo sentían. Sin embargo, la forma en que actuaron e incluso la forma en que formularon las cosas dejaron claro que estaban tratando esto con mucha descuido. Así que no tengo ninguna razón para sentirme mal por lo que ha pasado. Hablar con Luke sobre esto me ha hecho sentir mucho mejor sobre mi decisión. También decidí no contactar con Sophie. No estoy segura de cuáles eran sus motivos, pero una cosa es segura, no se puso en contacto conmigo por bondad.
Algunas personas en los comentarios se quejaron de que estaba siendo demasiado dura con Sophie porque tuvo una mala experiencia recientemente y simplemente quería advertirme. Así que probablemente debería abstenerme de decir cosas tan negativas sobre ella porque, al fin y al cabo, me hizo un favor al informarme de que mis padres me visitarían. Puede que sea cierto, sin embargo, esto no invalida sus acciones anteriores. Me dejó de lado el mismo día que mis padres y nunca volvió a ponerse en contacto conmigo. Por no mencionar que ya había hablado de su personalidad en mi publicación original. Siempre había tenido prejuicios hacia Luke porque sus antecedentes y sus acciones no eran mejores que los de mis padres. La única razón por la que me contó todo esto fue porque estaba enfadada con nuestros padres. Estoy muy segura de que si las cosas hubieran salido bien con el chico con el que mis padres la emparejaron, no se habría puesto en contacto conmigo, y todo habría seguido igual. Así que hizo esto para vengarse de nuestros padres, más que para protegerme. Entiendo que pasó por una terrible experiencia, y como mujer, siempre la apoyaré y mantendré que la forma en que su ex y nuestros padres la castigaron por algo sobre lo que no tenía control está mal. Pero como su hermana, nunca la perdonaré. Y realmente no necesito hacerlo. Ahora lo sé, no he tenido noticias de mis padres en unos días, y no han intentado ponerse en contacto conmigo desde ese mensaje. Así que espero que sigan así y no se pongan en contacto conmigo después de esto. Porque realmente no quiero más drama. Solo quiero que mi embarazo sea tranquilo y agradable, y ellos tendrán que mantenerse alejados. Decidiré si los incluyo o no en mi vida después de que nazca el bebé. Porque por ahora, mi propia felicidad es mi prioridad número 1. Y no es que mis hijos nunca vayan a conocer el cariño de los abuelos, tíos y tías. Mis suegros, así como los hermanos de Luke, se han esforzado por visitarme o llamarme cada 2 fines de semana. Me conmueve ver lo unida que es su familia, y lo rápido que me acogieron en su familia después de descubrir que su hijo me adoraba, sin dramas ni quejas. Me gustaría que mi familia hubiera hecho lo mismo, pero por desgracia. Actualización 2. Mis padres me visitaron hace 2 semanas para reconciliarse conmigo. Pero dejé claro que no quería hablar con ellos ahora mismo. No habíamos hablado desde entonces, con la excepción del mensaje de texto que me enviaron. Ni siquiera respondí a eso. Asumí que captarían la indirecta y se darían cuenta de que este no era el momento de molestarme. Pero, claramente, no podían dejar pasar esto. Decidieron volver a aparecer ayer. Luke y yo pasamos la tarde en casa porque era domingo. Alguien llamó a la puerta inesperadamente, a pesar de que no esperábamos ninguna visita. Cuando Luke miró hacia afuera, se dio cuenta de que mis padres estaban allí. Me preguntó si quería dejarlos entrar o no, y, obviamente, le dije que no. Así que Luke les dijo que se fueran, y yo me fui a mi habitación porque no quería lidiar con eso en ese momento. Estaba cansada y no estaba de humor. En lugar de dejarme en paz cuando Luke se lo dijo, mis padres se quedaron en la puerta y discutieron con él. Subieron tanto la voz que tuve que volver a salir y decirles personalmente que se fueran. Incluso entonces, siguieron discutiendo conmigo, insistiendo en que solo estaban allí para arreglar las cosas conmigo y que debía darles una oportunidad. Argumentaron que me habían criado, por lo que esto era lo mínimo que podía hacer por ellos. Intenté explicarles que hablaría con ellos cuando estuviera menos alterada emocionalmente, pero que ahora no era el momento de preocuparme. Se negaron a escuchar. En su lugar, recalcaron por qué debía estarles agradecida por la vida que me habían dado, alegando que les estaba robando la oportunidad de ser abuelos, todo por un pequeño y estúpido lapsus de juicio 3 años antes. Parecían muy descontentos conmigo, lo que me irritó porque no estaban en posición de exigir nada ahora mismo. Y su estúpido lapsus de juicio, como lo llamaron, me había causado mucho dolor y sufrimiento, así que quizás no era tan pequeño como ellos se imaginaban. Dependía de mí decidir si los perdonaba ahora o dentro de 5 años. No podían obligarme a perdonarlos, y tenían que entenderlo. Mi único error en el asunto fue ponerme muy emocional y discutir con ellos, en lugar de simplemente llamar a la policía y dejar que ellos se encargaran. De todos modos, cuando empecé a discutir con ellos, mi madre rompió a llorar y me acusó de ser desalmada. Me explicó que ya había tenido que lidiar con el conocimiento de que Sophie no sería madre, y ahora yo la estaba tratando así a pesar de todo lo que había pasado. No podía creer que tuviera la desfachatez de expresar sus sentimientos sobre cómo la estaba tratando yo a ella, cuando mis padres habían arrinconado a Sophie porque no podía tener hijos. Se sintió obligada a contármelo, aunque no había hablado conmigo en años. Después de eso, simplemente exploté. Les informé a mis padres que para ser buenos abuelos, primero tenían que ser padres decentes, cosa que habían fallado estrepitosamente. Primero,
Habían arruinado su relación conmigo simplemente porque no podían entender mi deseo de estar con Luke. No era un niño rico mimado como la mayoría de la gente de nuestro círculo, sino una persona de confianza y trabajadora. Claramente, esos no eran los ideales que defendían. Por si fuera poco, habían arruinado su relación con Sophie, su niña de oro. Había hecho todo bien durante toda su vida para impresionarlos, y aún así solo podían ver una cosa, que era estéril. La habían reducido a una sola condición y la habían rechazado, a pesar de que durante toda su vida no había hecho más que intentar hacerlos felices. Al menos en mi caso, tenían la justificación de que yo siempre había ido en contra de ellos, lo que hacía muy fácil dejarme de lado. Pero no había ninguna justificación para que fueran tan desagradables con Sophie, especialmente en un momento en el que deberían haberla apoyado. Nos habían fallado a las dos, y no tenían derecho a reclamar un lugar en nuestra vida. No estoy segura de lo de Sophie, pero yo no iba a perdonarlos pronto. Si realmente se arrepintieran de lo que habían hecho, me habrían dejado en paz y se habrían dado cuenta de que no estaba en el estado mental adecuado para lidiar con ellos en ese momento. En lugar de simplemente aceptar su castigo, no hablar conmigo hasta que estuviera preparada, decidieron imponernos su presencia y esperar que yo estuviera de acuerdo con ello. No estaba contenta con ello, y se lo dije. Incluso después de todo lo que dije, si no me dejaban en paz, tendría que llamar a la policía, lo que no les sentaría bien. Solo se fueron después de eso, y yo estuve bastante angustiada durante horas después. No debería haber salido de mi habitación para hablar con ellos, pero me alegro de haber podido desahogarme. Necesitaba expresar estas cosas en voz alta. Necesitaba que lo oyeran para que entendieran lo horriblemente que habían fallado a sus dos hijas. Y ahora que lo he dicho, me siento mucho más ligera. Por supuesto, lamento haber pasado la tarde discutiendo con ellos. Fue una completa pérdida de tiempo. Pero al menos algo positivo salió de ello. 3. Hola a todos. Han pasado casi 3 meses desde mi último informe, y ya estoy bastante avanzada en mi embarazo. Claramente se me nota, y mi bebé llegará en 2 o 3 meses, con suerte. No ha cambiado mucho desde la última vez que publiqué aquí. Parte de la razón por la que he estado tan inactiva es que no tenía mucho que decir. Después de nuestra última discusión, mis padres finalmente respetaron mis deseos y no volvieron a ponerse en contacto conmigo. Y no he mantenido el contacto con Sophie desde entonces, ya que, como dije anteriormente, ya no tenemos relación. Según mis parientes, renunció a su trabajo y ya no trabaja para la empresa familiar. Es bastante triste, pero no creo que mis padres puedan cumplir su ambición de que sus hijas continúen con el legado de su empresa, a menos que cambie de opinión más adelante. Doy esta actualización ahora porque el abogado de mis padres me llamó hace unos días. La última vez que el tipo se puso en contacto conmigo, me dijo que mis padres me habían desheredado formalmente y que no recibiría ninguna herencia de ellos. Esta vez, tenía la noticia contraria para mí. Me informó de que mis padres habían decidido restablecer mi herencia modificando su testamento para incluirme. De nuevo, no estoy segura de si se trata de un intento de apaciguarme antes de que llegue el bebé, pero no ha aliviado mis sentimientos hacia ellos hasta ahora. Sin embargo, si miro hacia el futuro, preferiría absolutamente hacerme cargo del negocio de mis padres después de que se jubilen. Y que Luke lo dirigiera conmigo sería justicia poética. No lo he pensado mucho todavía, pero planeo informar a mis padres de que cuando nazca mi hijo, me haré cargo de la empresa y firmaré los papeles. Podría considerar la posibilidad de permitirles tener una relación con su nieto. Sé que parece egoísta, pero creo que Luke y yo nos lo hemos ganado a pulso, y nos lo merecemos. También nos demostrará lo arrepentidos que están mis padres. Y si Sophie quiere trabajar con nosotros, no me opongo. Sin embargo, por el momento, esto es solo un plan, y nada de esto se ha puesto en práctica. Luke está de acuerdo con la idea, y lo pensaremos cuando nazca el niño.